Buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos con la lectura del Catecismo de San Pío X. Estamos ya en el capítulo 4, en los sacramentos, y ahora vamos a ver la Eucaristía. Antes de comenzar la lectura nos ponemos en presencia de nuestro Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es el sacramento de la Eucaristía? La Eucaristía es un sacramento en el cual, por la admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Jesucristo y de toda la sustancia del vino en su preciosa sangre, se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Jesucristo, Señor nuestro, bajo las especies del pan y del vino para nuestro mantenimiento espiritual. A esta conversión se la llama transustanciación. ¿Está en la Eucaristía el mismo Jesucristo que está en el cielo y en la tierra, y que en la tierra nació de la Santísima Virgen? Sí, Señor, en la Eucaristía está verdaderamente presente el mismo Jesucristo que está en el cielo y que en la tierra nació de la Santísima Virgen. ¿Por qué creéis que en el sacramento de la Eucaristía está verdaderamente Jesucristo? Creo en el sacramento de la Eucaristía Creo que en el sacramento de la Eucaristía está verdaderamente presente Jesucristo porque lo ha dicho Él mismo y me lo enseña la Santa Iglesia. Podemos verlo esto en el capítulo 6 de San Juan. ¿Cuál es la materia del sacramento de la Eucaristía? La materia del sacramento de la Eucaristía es la misma que empleó Jesucristo, a saber, pan de trigo y vino de vid. ¿Y cuál es la forma del sacramento de la Eucaristía? La forma del sacramento de la Eucaristía consiste en las palabras que empleó Jesucristo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Qué es pues la hostia antes de la consagración? La hostia antes de la consagración es solamente pan. ¿Qué es la hostia después de la consagración? Después de la consagración establecida por un sacerdote, la hostia es el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies de pan que hay en el cáliz antes de la consagración. En el cáliz antes de la consagración hay vino con unas gotas de agua. ¿Y qué hay en el cáliz después de la consagración? Después de la consagración está en el cáliz la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo bajo las especies del vino. Cuando se hace la conversión del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Jesucristo, o sea, ¿cuándo? ¿En qué momento sucede esto? La conversión del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Jesucristo se hace en el acto mismo en el que el sacerdote pronuncia en la Santa Misa las palabras de la consagración. Es decir, cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, cuando el sacerdote dice, esto es mi sangre. ¿Qué es la consagración? La consagración es la renovación por medio del sacerdote del milagro que hizo Jesucristo en la última cena de mudar el pan y el vino en su cuerpo y sangre adorables, diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Cómo se llama en la Iglesia esta milagrosa conversión del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo? Esta milagrosa conversión que todos los días se obra en nuestros altares se llama, la Iglesia lo llama transustanciación. ¿Quién ha dado tanta virtud a las palabras de la consagración? El mismo Jesucristo,
el cual es Dios Todopoderoso, es quien ha dado tanta virtud a las palabras de la consagración. ¿Queda algo del pan y del vino después de la consagración? Después de la consagración solo quedan las especies del pan y del vino. ¿Qué son las especies del pan y del vino? Las especies son la cantidad y las cualidades sensibles del pan y del vino, como lo figura el color y el sabor, es decir, serían los accidentes y no la sustancia. ¿Cómo pueden permanecer las especies del pan y del vino sin su sustancia? Las especies del pan y del vino permanecen de un modo admirable sin su sustancia por virtud del Dios omnipotente. ¿Está solo el cuerpo de Jesucristo bajo la especie del pan y está solo su sangre bajo la especie del vino? Lo mismo bajo la especie del pan que bajo de las especies del vino está todo Jesucristo vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Me sabrías decir por qué así en la hostia como en el cáliz está todo Jesucristo? Así en la hostia como en el cáliz está todo Jesucristo, porque en la Eucaristía está vivo e inmortal como en el cielo. Por esto, donde está su cuerpo, allí está también la sangre, alma y divinidad, y donde está la sangre, allí está también el cuerpo, alma y divinidad, pues todo esto se halla inseparable en Jesucristo. Es por eso que nosotros, al comer el pan, estamos comiendo el Cristo entero. No es que nosotros necesitamos tomar del vino para completar la comunión, sino la comunión, ya sea solo del pan o solo de la sangre o ambos, ahí está todo entero Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Deja de estar Jesucristo en el cielo cuando está en la hostia? Cuando Jesús está en la hostia no deja de estar en el cielo, mas se halla al mismo tiempo en el cielo y en el Santísimo Sacramento. ¿Se halla Jesucristo en todas las hostias consagradas del mundo? Sí, Señor. Jesucristo se halla en todas las hostias consagradas del mundo, porque es el mismo Cordero. ¿Cómo puede ser que se halla Jesucristo en todas las hostias consagradas? Por la omnipotencia de Dios, al cual nada es imposible, se halla Jesucristo en todas las hostias consagradas. ¿Se parte el cuerpo de Jesucristo cuando se parte la hostia? Cuando se parte la hostia, no se parte el cuerpo de Jesucristo, sino pártense solamente las especies del pan. ¿En cuál de las partes permanece el cuerpo de Jesucristo? El cuerpo de Jesucristo permanece entero en todas las partes en que se haya dividida la hostia. ¿Está Jesucristo lo mismo en la hostia grande que en la partícula de una hostia? Tanto en la hostia grande como en la partícula de una hostia está el mismo Jesucristo. ¿Por qué se guarda en la iglesia la Santísima Eucaristía? La Santísima Eucaristía se guarda en la iglesia para que allí sea adorada por los fieles y llevada a los enfermos cuando la necesidad lo pidiere. Debe de adorarse la Eucaristía. La Eucaristía debe ser adorada de todos, porque contiene verdadera, real y sustancialmente el mismo Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, que si en la hostia está Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, yo me tengo que rendir y adorarla a ese pedacito de pan, porque ahí está Cristo mismo, nuestro Salvador. Segundo, de la institución y de los efectos del sacramento de la Eucaristía. ¿En qué tiempo instituyó Jesucristo el sacramento de la Eucaristía? Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía en la última cena que hizo con sus discípulos la noche antes de su pasión, lo que nosotros conocemos por Jueves Santo. ¿Por qué instituyó Jesucristo la Santísima Eucaristía? Jesucristo instituyó la Santísima Eucaristía para tres fines principales. Primero, para que fuese sacrificio de la nueva ley, ¿sí? La nueva alianza, para que fuese manjar de nuestras almas. Y tercero, para que fuese un perpetuo memorial de su pasión y muerte y una prenda preciosa de su amor a nosotros y de la vida eterna. ¿Por qué Jesucristo instituyó este sacramento bajo las especies de pan y de vino? Jesucristo instituyó este sacramento bajo las especies de pan y de vino porque la Eucaristía había de ser nuestro sustento espiritual y era para esto conveniente que se nos diese en forma de manjar y de bebida. ¿Qué efectos produce en nosotros la Santísima Eucaristía? Los efectos principales que produce la Santísima Eucaristía en quien dignamente la reciba son estos. Primero, conserva y aumenta la vida del alma, que es la gracia.
como el manjar material mantiene y aumenta la vida del cuerpo. Segundo, perdona a los pecados veniales y preserva de los mortales. Tercero, trae consigo espiritual consolación. ¿Nos produce otros efectos en nosotros la Sagrada Eucaristía? Sí, Señor. La Sagrada Eucaristía produce en nosotros otros 3 efectos, a saber, primero, debilita nuestras pasiones y en especial amortigua las llamas de la concupiscencia. Segundo, acrecienta el fervor de la caridad con Dios y con el prójimo y nos ayuda a obrar conforme a los deseos de Jesucristo. Y tercero, nos da una prenda de la futura gloria y de la misma resurrección de nuestro cuerpo. Tercero, de las disposiciones necesarias para bien comulgar. ¿Produce siempre en nosotros sus maravillosos efectos el sacramento de la Eucaristía? El sacramento de la Eucaristía produce en nosotros sus maravillosos efectos cuando lo recibimos con las debidas disposiciones. ¿Cuántas cosas son necesarias para hacer una buena comunión? Para hacer una buena comunión son necesarias 3 cosas. Primero, estar en gracia de Dios. Segundo, guardar el ayuno debido. Tercero, saber lo que se va a recibir y acercarse a comulgar con devoción. Es decir, aquel que va a hacer la primera comunión tiene que tener estas 3 cosas en claro. ¿Qué quiere decir estar en gracia de Dios? Estar en gracia de Dios quiere decir tener la conciencia pura y limpia de todo pecado mortal. ¿Qué debe hacer antes de comulgar el que sabe que está en pecado mortal? El que sabe que está en pecado mortal debe hacer una buena confesión antes de comulgar, pues no le basta para comulgar como conviene el acto de contrición perfecta sin la confesión. Es decir, no basta hacer una contrición perfecta, hay que pasar por el sacramento de la confesión. ¿Por qué para poder comulgar no basta llegar el acto de contrición perfecta al que sabe que está en pecado mortal? Porque la Iglesia ha establecido para mayor reverencia de este sacramento que quien está en pecado mortal no se atreva a comulgar si primero no se ha confesado. ¿Recibiría a Jesucristo el que comulgase en pecado mortal? El que comulgase en pecado mortal recibiría a Jesucristo, mas no su gracia. Antes bien, cometería un sacrilegio y sería merecedor de la sentencia de condenación. Es decir, de que él, en conciencia, aquel que quiera comulgar sabiendo que está en pecado mortal, en vez de producir gracia a su alma, en realidad le produce más muerte de la que ya tiene. ¿Qué ayuno debe guardarse antes de la Sagrada Comunión? Antes de la Sagrada Comunión debe guardarse el ayuno eucarístico, que consiste en abstenerse de alimento sólido o bebida alcohólica 3 horas antes de comulgar y de alimento líquido o bebida no alcohólica una hora antes de la comunión. Ahora el ayuno es de 1 hora, no de 3 horas como era antes, ¿sí? Es decir, que 1 hora antes no puedo comer nada. El agua natural puede tomarse a cualquier hora y en cualquier caso. Los enfermos pueden tomar verdaderas medicinas, sólidas o líquidas y bebidas no alcohólicas en cualquier tiempo y sin ninguna limitación. Es decir, que para el enfermo tranquilamente puede tomar agua antes de comulgar, no hay problema. ¿Qué es la comunión por viático? La comunión por viático es la que se da a los enfermos que están en peligro de muerte para que les sustenten el viaje que hacen de esta vida a la eternidad. ¿Qué quiere decir saber lo que se va a recibir? Saber lo que se va a recibir quiere decir conocer las cosas que se enseñan en la doctrina cristiana acerca de este sacramento y creerlas firmemente. Es decir, uno no puede pasar creyendo que Jesús no está ahí. ¿Qué quiere decir comulgar con devoción? Comulgar con devoción quiere decir acercarse a la Sagrada Comunión con humildad y modestia, así en la persona como en el vestido, prepararse antes y dar gracias después de la Sagrada Comunión. ¿En qué consiste la preparación antes de la comunión? La preparación antes de la comunión consiste en gastar algún tiempo en considerar lo que vamos a recibir y quiénes somos nosotros, y en hacer actos de fe, esperanza, caridad, contrición, adoración, humildad y deseo de recibir a Jesucristo. ¿En qué consisten las acciones de gracia después de la comunión? La acción de gracia después de la comunión consiste en recogernos interiormente y honrar al Señor dentro de nosotros mismos, renovando los actos de fe, esperanza, caridad, adoración, agradecimiento, ofrecimiento y petición.
sobre todo de aquellas gracias que son más necesarias para nosotros o para las personas de nuestra mayor obligación. ¿Qué debe hacerse el día que se ha comulgado? El día que se ha comulgado debe estar uno recogido en cuanto lo sea posible, ocuparse en obras de piedad y cumplir con mayor diligencia las obligaciones del propio Estado. ¿Cuánto tiempo permanece en nosotros Jesucristo después de la Sagrada Comunión? Después de la Sagrada Comunión permanece en nosotros Jesucristo con su gracia mientras no pecamos mortalmente y con su real presencia hasta que se consuman las especies sacramentales. Cuarto, de la manera de comulgar. Vamos al 672. ¿Cómo hemos de estar en el acto de recibir la Sagrada Comunión? En el acto de recibir la Sagrada Comunión hemos de estar arrodillados, tener la cabeza medianamente levantada, los ojos modestos y vueltos a la Sagrada Hostia, la boca suficientemente abierta y la lengua un poco fuera sobre el labio. ¿Cómo hay que tener la bandeja de la comunión? La bandeja de la comunión hay que tenerla de manera que recoja la Sagrada Hostia si por ventura viniese a caer. ¿Cuántos hemos de tragar la Sagrada Hostia? ¿Cuándo hemos de tragar la Sagrada Hostia? Hemos de tragar la Sagrada Hostia lo antes posible y abstenernos de escupir por algún tiempo. ¿Qué hay que hacer si la Sagrada Hostia se pega al paladar? Si la Sagrada Hostia se pega al paladar, a despegarse con la lengua y jamás con los dedos. Recuerden que este catecismo de San Pío X en este tiempo solo se comulgaba en la boca y por eso que no está hablando de comulgar en la mano, ¿sí? Quinto, del precepto de la comunión. ¿Cuándo hay obligación de comulgar? Hay obligación de comulgar todos los años por Pascua Florida o de Resurrección y además en peligro de muerte. ¿A qué edad empieza a obligar el precepto de la comunión pascual? El precepto de la comunión pascual empieza a obligar a la edad de la discreción, esto es luego que se tiene uso de razón. Pecan los que siendo por la edad capaces de ser admitidos a la comunión no comulgan. Pecan los que siendo por la edad capaces de ser admitidos a la comunión no comulgan o porque no quieren o porque no están instruidos por su culpa. Pecan además los padres y los que hacen sus veces, si por culpa de ellos difiere el niño la comunión y de ello tendrá que dar a Dios rigurosa cuenta. Es decir, nuestros padres a veces dejamos que nuestros hijos crezcan y que ellos decidan si quieren hacerse católicos o no, ¿sí? Pero el catecismo siempre nos está diciendo que nosotros tenemos que darle la fe que nosotros tenemos a nuestros hijos. ¿Es bueno y provechoso comulgar a menudo? Es cosa excelentísima comulgar a menudo siempre que se haga con las debidas disposiciones. Es decir, como ya vimos, estar en estado de gracia, hacer el ayuno previo, y bueno, todo lo que se vio. ¿Con qué frecuencia podemos comulgar? Podemos comulgar con la mayor frecuencia que nos aconseje un pío y docto confesor. Es decir, que en el caso que yo vaya a misa todos los días y tenga misa a la mañana y a la tarde, puedo comulgar 2 veces en el día, ¿sí? Si hay una tercera misa ya no puedo comulgar, solo 2 veces al día podría comulgar. Capítulo 5 del Santo Sacrificio de la Misa, de la esencia, institución y fines del Santo Sacrificio de la Misa. ¿Es la Eucaristía solamente sacramento? La Eucaristía, además de sacramento, es también el sacrificio perenne de la nueva ley dejado por Jesucristo a su Iglesia para ser ofrecido a Dios por manos de los sacerdotes. ¿En qué consiste en general el sacrificio? El sacrificio en general consiste en ofrecer una sola cosa sensible a Dios y destruirla de alguna manera en reconocimiento de su supremo dominio sobre nosotros y sobre todas las cosas. ¿Cómo se llama este sacrificio de la nueva ley? Este sacrificio de la nueva ley se llama la Santa Misa. ¿Qué es pues la Santa Misa? La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrece sobre nuestros altares bajo la especie de pan y de vino en memoria del sacrificio de la cruz. ¿Es el sacrificio de la misa el mismo de la cruz? El sacrificio es sustancialmente el mismo de la cruz, en cuanto el mismo Jesucristo que se ofreció en la cruz es el que se ofrece por manos de los sacerdotes, sus ministros sobre nuestros altares. Mas,
cuando el modo con que se ofrece el sacrificio de la misa difiere del sacrificio de la cruz, si bien guarda con este la misma íntima relación. Es decir, es un sacrificio incongruente, o sea, no es un sacrificio sangriento, por eso dice que incongruente. ¿Qué diferencia y relación hay por consiguiente entre el sacrificio de la misa y el de la cruz? Entre el sacrificio de la misa y el de la cruz hay diferencia y relación que en la cruz. Jesucristo se ofreció derramando su sangre y mereciendo por nosotros, mientras en nuestros altares se sacrifica el mismo sin derramamiento de sangre y nos aplica los frutos de su pasión y muerte. ¿Qué otra relación guarda el sacrificio de la misa con el de la cruz? La otra relación que guarda el sacrificio de la misa con el de la cruz es que el sacrificio de la misa representa de un modo sensible el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz, porque en virtud de las palabras de la consagración se hace presente bajo la especie del pan sobre el cuerpo y bajo la especie del vino sobre la sangre de nuestro Redentor. Si bien por natural conmitancia y por la unión hipostática está presente bajo cada una de las especies Jesucristo vivo y verdadero. ¿Es el sacrificio de la cruz el único sacrificio de la nueva ley? El sacrificio de la cruz es el único sacrificio de la nueva ley, en cuanto por él aplacó el Señor la divina justicia, adquirió todos los merecimientos necesarios para salvarnos, y así consumó de su parte nuestra redención. Mas estos merecimientos no los aplica estos merecimientos se nos aplican por los medios instituidos por él en la Iglesia, entre los cuales está el santo sacrificio de la misa. Es decir, que los méritos de la cruz que él se sacrificó por nosotros se aplica en el sacrificio de la Santa Misa. ¿Para qué fines se ofrece pues la Santa Misa? El sacrificio de la Santa Misa se ofrece a Dios por 4 fines. Primero, para honrarle como conviene, y por esto se le llama latréutico. Latréutico viene de latría, es decir, el único sacrificio de adoración que hay sobre la tierra para adorar a Dios. Segundo, para agradecerle sus beneficios, y por eso se le llama eucarístico, que es acción de gracias. Tercero, para aplacarle, para darle alguna satisfacción de nuestros pecados, y para ofrecerle sufragios por las almas del purgatorio, por lo cual se le llama propiciatorio. Y cuarto, para alcanzar todas las gracias que nos son necesarias, y por eso se le llama impetratorio. Entonces tenemos adoración, ¿sí? Acción de gracias, propiciatorio, porque estamos rogando por los demás, sobre todo los que están en el purgatorio, y cuarto, imprecatorio, para que las gracias se nos concedan en ese santo sacrificio. ¿Quién es el que ofrece a Dios el sacrificio de la Santa Misa? El primer y principal oferente de la Santa Misa es Jesucristo, y el sacerdote es el ministro que en nombre de Jesucristo ofrece el mismo sacrificio al Eterno Padre. Es decir, que Jesucristo, como sumo y eterno sacerdote, es el sacerdote que representa a Cristo mismo, y cuando el sacerdote dice esto es mi cuerpo, es en realidad Jesús que está diciendo esto es mi cuerpo, porque el sacerdote actúa in persona Christi. ¿Quién instituyó el sacrificio de la Santa Misa? El sacrificio de la Santa Misa lo instituyó el mismo Jesucristo cuando instituyó el sacramento de la Eucaristía y dijo que se hiciese en memoria de su pasión. Hagan esto en conmemoración mía. ¿A quién se ofrece la Santa Misa? La Santa Misa se ofrece a solo Dios. Recuerden las palabras de la Santa Misa. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se ofrece al mismo Jesús. La única cosa santa que podemos ofrecerle es el Hijo, y se lo ofrecemos al Padre. Si la Santa Misa se ofrece a solo Dios, ¿por qué se celebran tantas misas en honor a la Santísima Virgen y de los santos? La misa que se celebra en honor de la Santísima Virgen y de los santos es siempre un sacrificio ofrecido a solo Dios. Se dice, empero, que se celebra en honor de la Santísima Virgen y de los santos, a fin de que Dios sea alabado en ellos por las mercedes que les hizo, y no dé más copiosamente por su intercesión las gracias que nos convienen. ¿Sí? Es decir, que toda misa es celebrada para Dios, pero
hacemos honor a los santos ángeles, por ejemplo, a María Santísima, a Pedro y Pablo. Entonces, pero la misa va dirigida siempre a Dios. ¿Quién participa de los frutos de la misa? Toda la iglesia participa de los frutos de la misa, pero en particular primero el sacerdote y los que asisten a la misa, los cuales se consideran unidos al sacerdote, y segundo aquellos por quienes se aplica la misa, así vivos como difuntos. A ver si ya terminamos. 6:72, falta poquito. Segundo, de la manera de asistir a la Santa Misa. ¿Qué cosas son necesarias para oír bien y con fruto de la Santa Misa? Para oír bien y con fruto de la Santa Misa son necesarias 2 cosas. Primero, modestia en el exterior de la persona. Segundo, devoción del corazón. ¿En qué consiste la modestia de la persona? La modestia de la persona consiste de un modo especial en ir modestamente vestido, en guardar silencio y recogimiento y en estar cuanto sea posible arrodillado, excepto el tiempo de los evangelios que se oyen en pie. ¿Cuál es la mejor manera de practicar la devoción del corazón mientras se oye la Santa Misa? La mejor manera de practicar la devoción del corazón mientras se oye la Santa Misa es la siguiente: unir desde el principio nuestra intención con la del sacerdote, ofreciendo a Dios el santo sacrificio por los fines para que fue instituido. Es decir, que nosotros incorporamos uno de nuestros méritos, que es nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿sí? Todo bautizado. Por lo tanto, aplicamos ese ministerio sacerdotal, que no es el del sacerdote, pero sí ofrecemos todo lo así junto al sacerdote, que es sacerdote ministerial. Nosotros no somos sacerdote ministerial. Segundo, acompañar al sacerdote en todas las oraciones y acciones del sacrificio. Tercero, meditar la pasión y muerte de Jesucristo y aborrecer de corazón los pecados que fueron a causa de ella. Cuarto, hacer la comunión sacramental, a lo menos la espiritual, el tiempo que comulga el sacerdote. Es decir, en el caso que yo no pueda comulgar de manera sacramental, lo hago de manera espiritual. ¿Qué es la comunión espiritual? Comunión espiritual es un gran deseo de unirse sacramentalmente a Jesucristo, diciendo, por ejemplo: Señor mío Jesucristo, deseo con todo mi corazón unirme a vos ahora y por toda la eternidad, y haciendo los mismos actos que preceden y siguen a la comunión sacramental. ¿Estorba oír la misa con fruto el rezo del rosario y de otras preces durante la misma? El rezo de esas preces no estorba oír con fruto la misa, con tal que se procure buenamente seguir las ceremonias del santo sacrificio. Es decir, se puede rezar el rosario, pero no dentro de la misa, sino antes o después. Es loable rogar también por otros mientras se asiste a la Santa Misa. Es loable rogar también por otros mientras se asiste a la Santa Misa. Antes bien, el tiempo de la Santa Misa es el más oportuno para orar a Dios por los vivos y por los difuntos. Y por último, ¿qué se debe hacer acabada la misa? Acabada la misa debemos dar gracias a Dios por habernos conseguido asistir a tan gran sacrificio y pedir perdón por las faltas que hubiésemos cometido al oírla. Queridos hermanos, hemos terminado la lectura de este día. Que tengan un bendecido día. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.